Este es un podcast de Editorial Adverbio. Hola, bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo cuándo y a qué hora escuchen este podcast. Mi nombre es Edwin Enrique Soria y este podcast es Instrucciones para un cuento. En este podcast, nuestros invitados leerán un cuento y nos darán instrucciones de cómo abordarlo. Esta iniciativa nace con la idea de compartir dos de mis mayores aficiones, los cuentos y platicar para aprender. Además, compartir con gente a la que admiro y respeto. En esta ocasión nos acompaña José Joaquín López, escritor guatemalteco, dueño del sitio web anecdotario.net, en donde publica sus relatos desde 2004. Autor de los libros El Sicario, Historia con final feliz, La Fuga, Historias de amor, La mujer del trailero, La viuda negra, todos disponibles en Amazon. Bienvenido, José Joaquín. Gracias por estar y por aceptar la invitación. ¿Qué tal, Edwin? Buenas tardes. Aquí, pues ya habíamos platicado hace algún tiempo de tener esta oportunidad de hablar y pues muy contento de que se dé. Ya escuché algunos capítulos anteriores y todavía estaba con la curiosidad de cómo nos va a salir de nosotros. Bueno, la idea en cualquier caso, como platicábamos antes de empezar a grabar, la nueva palabra es que todo sea muy integral, ¿verdad? Vos muy, ¿cómo era la palabra? Orgánico. Eh, Muy orgánico, ¿verdad? Entonces, es una charla, vamos a ir alrededor, en este caso, de un cuento que escogiste vos. Al principio me habías hablado de otro cuento, sin embargo, por la longitud, que un muy buen cuento de Bolaño, pero por la longitud nos decantamos por otro, sugeriste La mujer del boticario. Sí. Em, y recuerdo que te abordé más o menos en diciembre del año pasado, pero como esto, la vida nos atropella y va poco a poco generándose hasta que vamos teniendo tiempo, tanto el invitado como yo, para poder hacer estas sesiones. Y me interesa tal vez empezar con lo quijotesca de tu carrera en cuanto a la escritura. Yo recuerdo en los tiempos de los blogs, de leerte, de hacernos comentarios en el blog, en el tuyo, en el mío, y estar pendiente de eso. Y vos venís de ahí, de contar historias en los blogs. Contanos algo de eso. Sí, una serie, pues, digamos que la vida de cada uno es bien diferente y los caminos que lo llevan a uno a donde estamos son bien diferentes. En mi caso, em, yo siempre quise, desde que era niño, quise escribir algo que alguien más leyera y que a ese alguien más le llegara a sorprender o interesar o gustar de alguna forma. Uno de niño pues no tiene idea de cómo puede ser el asunto ese. Y luego con el paso de los tiempos me interesé en leer los cuentos. Digamos que mis tres escritores que me ayudaron a introducirme en el mundo del cuento es eh, Allan Poe, Cortázar y Chekhov. Esos son más o menos como mis tres maestros de cabecera en cuanto a leer y en cuanto a aprender cómo relatar una historia. Y digamos que finales de los 90, principios de los 2000, eh, empezamos a ingresar a Internet, en los cafés Internet, en que pagabas como 20 quetzales la hora. Y lo primero que busqué ahí fue letras de canciones de los Beatles y cuentos de Julio Cortázar, porque en esa época estaba en mi época cortasiana. Cuando yo vi, llegué a un sitio, y todavía está ese sitio, ciudadseda.com, que tenía cuentos que yo no había podido conseguir en libro físico. Entonces los bajaba y los imprimía porque obviamente no tenías, como el internet era limitado, no podías quedarte a leer ahí en la página, tenías que leerlo offline. Y luego, bueno, me sorprendió, digamos, que esa fuera una de las facetas de internet, poder leer literatura en internet. Y cuando surgieron los blogs, dije, bueno, esta es la oportunidad de ver si yo puedo escribir algo que le interese a los demás a la manera de un relato. Entonces, desde el inicio, la intención del blog no era bloguear o hablar de mi vida o quejarme ¿cómo se llama?, del gobierno ahí, sino era
escribir cuentos literarios. Siempre fue la meta final del sitio. Y con el tiempo me di cuenta que sí pude lograr algo de, esa, de ese objetivo inicial. Y por eso es que todavía sigo en el blog. O sea que digamos que casi toda la mara se fue de los blogs y ahora estamos en las redes sociales. Pero yo seguí escribiendo en el blog porque esa era la intención inicial. Sí, me recuerdo muy bien de las entregas y a raíz de eso también, que vamos a hablar quizás adelante, sale lo de tu participación como editor independiente y demás que en algún momento platicamos. Eh, Vamos entrando en la materia en cuanto al cuento. ¿Qué nos podrías contar de lo que nos vas a leer, La mujer del boticario, de Anton Chekhov, sin darnos spoilers del cuento Bueno, antes de leerlo? pasa una cosa curiosa con el título. El título con el que yo lo conocí es La mujer del boticario. El título siempre me pareció muy adecuado porque de una vez te habla de una relación ahí filial que tiene que ver en la historia del texto. Pero descubriendo algunas traducciones ya un poco más preocupadas por establecer un origen del relato y todo eso, al parecer el título original de Chekhov es La boticaria. Sí, te platicaba yo que el título, como yo lo conocía el cuento, es La mujer del boticario. El título me parecía como que muy adecuado, porque inclusive te está hablando de la relación filial que tiene que ver en la trama del cuento. Te está contando, es la mujer del boticario. Entonces vamos a hablar de dos personajes, casi en el título. Te dice el boticario y la mujer del boticario. Pero buscando, digamos, literatura acerca de los cuentos, ya digamos, con traducciones ya un poco más preocupadas en cuanto a la historia del cuento y el contexto, el entorno y todo eso, al parecer el título original de Chekhov es La boticaria, no La mujer del boticario. Entonces, La mujer del boticario es una licencia del traductor, al parecer de la versión, pero igual de esas con el título con el que lo tengo en la mente y se me quedó. Sí, sí. Y me parece interesante esto, también lo vi yo y tal vez ahondamos adelante sobre eso. Como Claro. le hacemos aquí eh, una venia a Cortázar y a sus cuentos de instrucciones, ¿vos podrías darnos instrucciones para leer este cuento o para leer a Chekhov en general? Bien, Chekhov eh, tiene, tiene la característica de a veces no tener final en su cuento, o sea, no es un cuento conclusivo. Y creo que más o menos Cortázar lo definía, sí, no definió a Chekhov, pero tenía una idea del cuento en que al iniciar el cuento estás en un estado A y cuando lo terminas estás en un estado B. O sea, el cuento no concluye. ¿Por qué? No puede concluir. ¿Por qué? Porque los personajes siguen con su vida, tal cual y como vos seguís con tu vida, ¿va? Pero no sos el mismo cuando empezaste el cuento que cuando lo terminaste el cuento. Algo pasó. Y ese algo que pasó, en ese algo que pasó es la magia de la literatura, la magia del cuento. Me parece, me parece. ¿Qué tal te parece entonces si nos haces la campaña de leernos entonces La mujer del boticario o La boticaria? ¿O la boticaria? Claro que sí. Muy bien. Aquí está. La mujer del boticario, Anton Chekhov. La pequeña ciudad de B, compuesta de 2 o 3 calles torcidas, duerme con un sueño profundo. El aire inquieto está lleno de silencio. Solo a lo lejos, en algún lugar, seguramente fuera de la ciudad, suena el débil y ronco tenor del ladrido de un perro. El amanecer está próximo. Hace tiempo que todo duerme. Tan solo la joven esposa del boticario Chernomordik, propietario de la botica del lugar, está despierta. 3 veces se ha echado sobre la cama, pero, sin saber por qué, el sueño huye tercamente de ella. Sentada en camisón, junto a la ventana abierta, mira a la calle. Tiene una sensación de ahogo, está aburrida y siente tal desazón que hasta quisiera llorar. ¿Por qué? No sabría decirlo, pero un nudo en la garganta la oprime constantemente. Detrás de ella, unos pasos más allá y vuelto contra la pared, ronca plácidamente el propio Chernomordik. Una pulga glotona se ha adherido a la ventanilla de su nariz, pero no la siente y hasta sonríe porque está soñando
con que toda la ciudad tose y no cesa de comprarle gotas del rey de Dinamarca. Ni con pinchazos, ni cañonazos, ni con caricias podría despertárselo. La boticaria está situada al extremo de la ciudad, por lo que la boticaria alcanza, la botica está situada al extremo de la ciudad, por lo que la boticaria alcanza a ver el límite del campo. Así pues, ve palidecer la parte este del cielo, luego la ve ponerse roja, como por causa de un gran incendio. Inesperadamente, por detrás de los lejanos arbustos, asoma tímidamente una luna grande, de ancha y roja faz. En general, la luna, cuando sale detrás de los arbustos, no se sabe por qué, está muy azarada. De repente, en medio del silencio nocturno, resuenan unos pasos y un tintineo de espuelas. Se oyen voces. Son oficiales que vuelven de casa de policía y van a su campamento, piensa la mujer del boticario. Poco después, en efecto, surgen dos figuras vestidas de uniforme militar blanco. Una es grande y gruesa, otra más pequeña y delgada. Con un andar perezoso y acompasado pasan despacio junto a la verja, conversando en voz alta sobre algo. Al acercarse a la botica, ambas figuras retrasan aún más el paso y miran a las ventanas. Huele a botica, dice el oficial delgado. Claro, como que es una botica. Ah, y ahora que recuerdo, la semana pasada estuve aquí a comprar aceite de ricino. Aquí es donde hay un boticario con una cara agria y una quijada de asno. Vaya quijada. Con una como esa exactamente venció Sansón a los filisteos. Sí, dice con voz debajo el gordo. Ahora la botica está dormida. La boticaria también estará dormida. Aquí, observó, hay una boticaria muy guapa. La he visto, me gusta mucho. Diga, doctor, ¿podrá querer a ese de la quejada? ¿Será posible? No, seguramente no lo quiere, suspira el doctor con expresión de lástima hacia el boticario. Ahora, guapita, estarás dormida detrás de esa ventana. ¿No crees, observó? Estará con la boquita entreabierta, tendrá calor y sacará un pececito. Seguro que el tonto boticario no entiende de belleza. Para él probablemente una mujer y una botella de lejía es lo mismo. Oiga, doctor, dice el oficial parándose, y sentáramos en la botica a comprar algo, puede que viéramos a la boticaria. ¿Qué ocurrencia? ¿Por la noche? ¿Y qué? También por la noche tiene una obligación de despachar. Anda, amigo, vamos, como quieras. La boticaria, escondida tras los visillos, oye un fuerte campanillazo y con una mirada a su marido, que continúa roncando y sonriendo dulcemente, se echa encima un vestido, mete los pies desnudos en los zapatos y corre a la botica. A través de la puerta de cristal se distinguen dos sombras. La boticaria aviva la luz de la lámpara y corre hacia la puerta para abrirla. Ya no se siente aburrida ni desazonada. Ya no tiene ganas de llorar y solo el corazón le late con fuerza. El médico Gordiflón y el delgado Obtesov entran en la botica. Ahora ya puede verlos bien. El gordo y tripudo médico tiene la tez tostada y es barbudo y torpe de movimientos. Al más pequeño de estos le cruje su uniforme y le brota el sudor en el rostro. El oficial es de tez rosada y sin bigote, afeminado y flexible como una fusta inglesa. ¿Qué desean ustedes?, pregunta la boticaria ajustándose el vestido. Denos 15 copex de pastillas de menta. La boticaria, sin apresurarse, coge del estante un frasco de cristal y empieza a pesar las pastillas. Los compradores, sin pestañear, miran su espalda. El médico entorna los ojos como un gato satisfecho mientras el teniente permanece muy serio. Esta es la primera vez que veo a una señora despachando una botica, dice el médico. ¿Qué tiene de particular?, contesta la boticaria mirando de soslayo el rosado rostro de Obteso. Mi marido no tiene ayudantes, por lo que siempre lo ayudo yo. Claro, tiene usted una botiquita muy bonita. ¿Y qué cantidad de frascos distintos? ¿No le da miedo moverse entre venenos? La boticaria pega el paquetito y se lo entrega al médico. Obteso saca los 15 copex. Transcurre medio minuto en silencio. Los dos hombres se miran, dan un paso hacia la puerta y se miran otra vez. Deme 10 copex de sosa, dice el médico. La boticaria, otra vez con gesto perezoso y sin vida, extiende la mano hacia el estante. ¿No tendría aquí usted en la botica algo?, masculla Tesoro, haciendo movimiento con los dedos? Algo que resultara como un símbolo de algún líquido vivificante, por ejemplo, agua de Seltz. ¿Tiene usted agua de Seltz?
Sí tengo, contesta la boticaria. Bravo, no es usted una mujer, es usted un hada. ¿Podría darnos 3 botellas? La boticaria pega apresurada el paquete de sosa y desaparece en la oscuridad tras de la puerta. Un fruto como este no se encontraría ni en la isla de Madeira, ¿no le parece? Pero escuche, no oye usted un ronquido, es el propio señor boticario que duerme. Pasa un minuto, la boticaria vuelve y deposita 5 botellas sobre el mostrador. Como acaba de bajar a la cueva, está encendida y algo agitada. Chis, dice Obteso cuando al abrir las botellas deja caer el sacacorchos. No haga tanto ruido, que se va a despertar su marido. ¿Y qué importa que se despierte? Es que estará dormido tranquilamente soñando con usted, a su salud. Va, dice con su voz debajo el médico, después de eructar y de beber agua de Cels. Eso los maridos es una historia tan aburrida. Lo mejor que podrían hacer es estar siempre dormidos. Oh, si a esta agua se le hubiera podido añadir un poco de vino tinto. ¿Qué cosa tiene? Ríe la boticaria. Sería magnífico. Qué lástima que en las boticas no se venda nada basado en alcohol. Deberían, sin embargo, vender el vino como medicamento. Un vinum gallicum rubrum. ¿Tiene usted? Sí lo tenemos. Muy bien, pues tráigalo. ¿Qué diablo? Tráigalo. ¿Cuánto quieren? Quantum santis. Empecemos por echar 1 onza de él en el agua y luego veremos. ¿No es verdad? Primero con agua y después per se. El médico y Obteso se sientan al lado del mostrador, se quitan los gorros y se ponen a beber vino tinto. Hay que confesar que es malísimo, que es un vino malísimo, pero con una presencia así parece un néctar. Es usted maravillosa, señora, le beso la mano con el pensamiento. Yo hubiera dado mucho por poder hacerlo no con el pensamiento, dice Obteso. Palabra de honor que hubiera dado la vida. Déjese de tonterías, dice la señora Chernomordic, sofocándose y poniendo cara seria. Pero qué coqueta es usted, ríe despacio el médico, mirándola con picardía. Sus ojitos disparan, pif, paf, y tenemos que felicitarla por su victoria, porque nosotros somos los conquistados. La boticaria mira los rostros sonrosados, escucha su charla y no tarda en animarse a su vez. Oh, ya está alegre, ya toma parte de la conversación, ríe, coquetea y por fin, después de hacerse rogar mucho, de los compradores bebe 2 onzas de vino tinto. Ustedes, señoras oficiales, deberían venir más a menudo a la ciudad desde el campamento, dice, porque esto, si no, es de un aburrimiento atroz. Yo me muero de aburrimiento. Lo creo, se espanta el médico. Una niña tan bonita, una maravilla así de la naturaleza y en un rincón tan de recóndito. Qué maravillosamente bien lo dijo Gribo Oedo, al rincón, recóndito, al Saratov. Ya es hora, sin embargo, de que nos marchemos. Encantados de haberla conocido, encantadísimos. ¿Qué le debemos? La boticaria alza los ojos al techo y mueve los labios durante largo rato. 12 rublos y 48 copex, dice. Oteso saca del bolsillo una gruesa cartera, revuelve durante largo tiempo un fajo de billetes y paga. Su marido estará durmiendo tranquilamente, estará soñando, balbucea al despedirse, mientras estrecha la mano de la boticaria. No me gusta oír tonterías. ¿Tonterías? Al contrario, estas no son tonterías. Hasta el mismo Shakespeare decía, bienaventurado aquel que de joven fue joven. Suelte mi mano. Por fin, los compradores, tras larga charla, besan la mano de la boticaria e indecisos, como si dejaran algo olvidado, salen de la botica. Ella corre a su dormitorio y se sienta junto a la ventana. Ve cómo el teniente y el doctor, al salir de la botica, recorren perezosamente unos 20 pasos. Los ve pararse y ponerse a hablar algo en voz baja. ¿De qué? Su corazón late, le laten las sienes también. ¿Por qué? Ella misma no lo sabe. Su corazón palpita fuertemente, como si lo que hablaran aquellos dos en voz baja fuera a decidir su muerte, su suerte. Al cabo de unos minutos, el médico se separa de Obteso y se aleja mientras que Obteso vuelve, una y otra vez pasada por delante de la botica. Tan pronto se detiene junto a la puerta como echa a andar otra vez. Por fin suena el discreto tintineo de la campanilla. La boticaria oye de pronto la voz de su marido que dice, ¿qué? ¿Quién está ahí? Están llamando, es que no oyes. ¡Qué desorden! Se levanta, se pone la bata y tambaleándose todavía de sueño y con las zapatillas en chancletas, se dirige a la botica. ¿Qué es? ¿Qué quiere usted? Pregunta Obteso. Deme
15 copex de pastillas de menta. Respirando ruidosamente, bostezando, quejándose dormido al andar y dándose con las rodillas en el mostrador, el boticario se empina hacia el estante y coge el frasco. Unos minutos después, la boticaria ve salir a Oteso de la botica, le ve dar algunos pasos y arrojar al camino lleno de polvo las pastillas de menta. Desde una esquina, el doctor les sale al encuentro. Al encontrarse, ambos gesticulan y desaparecen en la bruma matinal. Oh, qué desgraciada soy, dice la boticaria mirando con enojo a su marido, que se desviste rápidamente para volver a echar a dormir. Qué desgraciada soy, repite. Y de repente rompe a llorar con amargas lágrimas, y nadie sabe. Me he dejado olvidados 15 copex en el mostrador, masculla el boticario, arropándose en la manta. Hace el favor de guardarlos en la mesa, y al punto se queda dormido. Fin. Me llegas, gracias por la lectura. ¿Qué te parece si empezamos por lo obvio? En determinado momento, a esas alturas de la historia, el entretenimiento como que no era muy, o tan fácil como ahora, ¿verdad? Como tenemos el Sí. teléfono y pasamos eh, pasando y pasando, o scrolleando y scrolleando. ¿Vos crees que el, el cuento está hecho como para representar eso, para representar eh, eh, la modorra de la boticaria o el aburrimiento que pueda llegar a tener? ¿O hay un subtexto ahí que podría verse de otra forma? Sí, no me acuerdo, siempre lo cito por ahí cuando platico con amigos, pero digamos que hay una teoría como que tu vida es un péndulo entre el sufrimiento y el aburrimiento. O sea, cuando todo está bien en tu vida, o sea, no tenés penas económicas, cuando tenés buena salud, cuando estás en una situación estable, empezás a aburrirte. Cuando estás en sufrimiento, que el dinero o la enfermedad, ¿cómo se llama? Solo tenés la mente puesta en resolver el problema. O sea, no hay espacio para aburrirse. Estás determinado a resolver el problema de alguna manera. Una vez se resuelve el problema, vuelves a aburrirte. Eh, También he escuchado algunos podcasts de gente que habla de filósofos actuales que dicen que, cabal, eso que estabas hablando del scrolling infinito de las redes sociales, es que ya no hay espacio para aburrirse, que te están robando el aburrimiento y que sería bueno regresar a ese aburrimiento. Pero lo que yo veo de mi observación de los jóvenes que digamos que ya nacieron con este internet actual, ellos también están aburridos. Lo único es que tienen ese scroll infinito, pero igualmente se aburren, ¿no? O sea, el aburrimiento de la boticaria en ese siglo, en el siglo antepasado, en los 1800, y el aburrimiento de las jóvenes de ahora es exactamente el mismo. Porque necesitan que algo suceda. Necesitan que algo suceda. Generalmente es algo de situación romántica o sexual, como en este caso lo insinúa el cuento, ¿no? Que la boticaria necesita un poco de aventura. Necesita salir de su aburrimiento. Ella misma dice que no se explica exactamente qué la podría sacar de ese aburrimiento, pero ella quiere salir de ahí, ¿no? Sí, me parece curioso el hecho de, para la época, tal vez era bastante sensual la descripción. Espérate, quiero, la tengo, donde le dice, donde él piensa que le dice a ella, porque no se lo está diciendo realmente, ¿verdad? Antes de llegar, donde dice, ahora guapita, estarás dormida detrás de esa ventana. ¿No crees, Optesop? Con la boquita abierta, entreabierta, tendrá calor y sacará un piececito. Seguro el tonto del boticario no entiende de la belleza. Para él probablemente una mujer y una botella de lejía es lo mismo. Entonces, también hay un deseo de algo que no es de ellos y ¿No? que, o que no pueden tener acceso, que es la mujer del boticario. O sea, seguramente si era una mujer guapa, pues. Claramente, sí. Ahí ese punto que citaste es una de mis partes favoritas del cuento porque ¿cómo se llama? Alude al fetichismo de los pies. Ajá. Ese que alguna vez
Tarantino ha sido acusado de que en todas sus películas pone pies de mujeres. Sí, Entonces estamos hablando de que eso digamos que admirar, admirar pies, o sea, no es cosa de OnlyFans de ahora, sino es desde siempre. sí, es algo que tiene razón, muy buen punto, porque ha estado en la mente del ser humano desde hace mucho tiempo. Aquí lo comprobamos. Y quizás para ese tiempo, pues era el OnlyFans de ese tiempo, era leer ese tipo de cuentos y divagar la mente de imaginarse a la boticaria, ¿verdad? Claro, sí, sí, sí. Sí, Eh, sí, digamos que una de las características de Chekhov, los cuentos de Chekhov, de su obra, así como en una totalidad, es lo que hablamos al principio, que al parecer no sucede algo. O sea, se insinúa que va a suceder algo, que puede suceder algo, pero ese algo en el cuento nunca sucede. Como es aquí, o sea, aquí puede haber sido algún acercamiento romántico entre el Otezov y la boticaria, o un acercamiento sexual, pero ese no se llega a realizar. Y es, digamos que Chekhov es como la magia de lo que no sucede, la magia, la magia de lo que no llega a pasar, tal y como sucede en la vida real. Que la vida real no es como las películas en las que todo se concreta, ¿cómo se llama? Que a muchacho le gusta, muchacha le gusta muchacho, se gustan después de una serie de aventuras, al fin concretan esa unión. Pues Chekhov nos dice, no, la vida no es así. Algunas veces sucede, pero la mayoría de veces no sucede. Y esta es una de las tantas veces que no ha sucedido. Sí, básicamente lo veo yo como una situación muy adolescente, donde te imaginabas, no sé, ibas en la camioneta y te volteaba a ver una patoja de otro colegio y vos te imaginabas, y sí, si me la encuentro al otro día y empezabas a más o menos tantear la hora y la encontrabas otra vez y en la mente, bueno, por lo menos a mí me pasó, no sé si a los demás le pasó, pero empezabas a maquinar, empezabas a maquinar de que si le encontrabas, si le podías hablar, etcétera, etcétera. Es la función que básicamente está cumpliendo el cuento en este sentido, ¿no? Sí, 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 exactamente, la vida misma. Yo alguna vez compré un libro de Chekhov que tenía citas de sus diarios donde apuntaba eh, sus notas acerca de literarias o a veces frases sacadas de cartas que él escribía a sus amigos o a sus familiares. Y él decía, eh, el cuento debería ser sin, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? De hecho, sí se llama el libro, se llama Sin trama y sin final. Que así era, así, no había trama y no había final, porque él lo que intentaba era describir la vida misma, lo que sucedía. Igualmente, él obviamente es como que una sobresimplificación de lo que él escribía, pero el que el cuento no tenía final, ese siempre fue de Chekhov. ¿Va? Sí. Ahora, este tipo de cuentos, ¿vos crees que podrían caber dentro de lo que Cortázar llamaba lo que buscaría un lector hembra? Porque básicamente al terminar el cuento, no hay un cambio en vos en el sentido de que no hay conciencia, eh, no hay una metáfora, no hay una enseñanza, pues no estás leyendo un cuento de Tito Monterroso en donde te va a volar la cabeza y estás pensando en el mensaje que él quería decir, por dar un Sí, ejemplo, sino que básicamente es la lectura por la lectura. sí, lo que decía de Cortázar, ¿cómo es? Vuélvemelo a decir que no, El lector hembra. lector hembra. No me acuerdo. Recuerdo haber leído algo de lector hembra de Cortázar, pero no sé. Sí, tal vez no estoy tan de acuerdo con el lector hembra, que es el que acepta todo, sino que no está aportando nada al texto. Creo que era más o menos en ese contexto el que lo mide Cortázar. Eh, lo que te retan generalmente los cuentos de Cortázar es seguir vos con el cuento. Pero Chekhov te corta la historia y vos en tu mente seguís con la historia. O puedes decidir que se termine ahí o puedes decidir que continúe. Chekhov cumplió su misión de contarte una historia delimitada entre dos puntos en el que no hay un inicio
¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? ¿Cómo diríamos? Un inicio abrupto, y si no, es un inicio, digamos que la historia se contó sin contar el principio y sin contar el final. Entonces vos tenés que imaginar el principio y los antecedentes del cuento, y tenés que imaginar otro final si quieres otro final, ¿verdad? Porque ahí no se está diciendo que ellos se fueron, pero ellos pueden volver a otro día. Yendo en ese orden de ideas, ¿vos qué crees que pasó después? Ah, muy probablemente regresaron, muy probablemente regresaron. O regresó Pero, solo el teso, sí. pero le habrá tirado más líneas, como decimos, se le habrá madrugado al boticario, o habrá terminado en puro romance hipotético, ¿no? O muy, Sí, ¿cómo sería la palabra? platónico, Platónico. platónico. Lo más probable es que se quedara en platónico. Ahora, digamos, uno de los recursos que ahora usa Chekhov en este cuento, y que digamos que es una de las tantas cosas que yo le aprendí en las relecturas, era que él pone al marido como un hombre feo, sin gracia, eh, al que inclusive lo pica una pulga y él no siente nada, ¿no? O sea, él te está quitando toda la culpa cristiana de cómo se llama, de que hubiera un adulterio. ¿Por qué? Ajá. Porque el hombre es feo, el hombre no tiene buen gusto, el hombre no va con esa mujer. Entonces, no es pecado desear a la mujer del boticario. ¿Por qué? Porque él es un hombre, ¿cómo se llama? No deseable, e inclusive grotesco, ¿ah? Como te lo escribe él. Entonces, vendría aquí, ¿por qué se casó en primera instancia? Sí, ajá, sí, sí. Sí, sí. Este cuento me recordaba un cuento de Horacio Quiroga, que se llamaba El Solitario. No sé si lo has Mm, leído. no, no recuerdo él. El Solitario es una mujer guapa que se casa ¿cómo se llama? Eh, con un joyero. Ujú. Y ella constantemente le dice a él que por qué, le rega porque, que por qué se casó con ella, que ella está aburrida, que no sé qué. Y se casó con él porque ella se cansó de esperar a alguien más. Ella se casa con el joyero porque se cansó de esperar a alguien más. Eh, me pareciera que Quiroga probablemente ha leído este cuento y haya sacado como una subversión un poco, un poco tenebrosa una su lectura tenebrosa acerca de ese cuento. Te lo aconsejo, se llama eh, el Solitario. Vamos a buscarlo. El solitario se Ahora, refiere no a una persona solitaria, sino a un tipo de joya, que es un solitario. ok. Ahora, hay muchas cosas que te podrían repetir en la actualidad en este cuento, pues, porque la humanidad sigue repitiendo los mismos ciclos. Es decir, habrá mucha gente que se llega a casar por una razón de la cual desconocemos con gente que vos decís, mira, mira esa guapura que anda con ese engendro, ¿verdad? Vos puede ser por Sí, plata, por una situación social, por una posición, o porque, pues, casaca mata carita, como decían, ¿no? sí, no se sabe mucho acerca de las decisiones de las personas en general, hasta si no ellas lo dicen o lo logran elaborar, uno no puede saber exactamente qué ha llevado a X persona a decidir tal cosa. De ahí también me da pie a razonar que probablemente que casi todos los escritores juegan con ese tipo de situación. O sea, cada decisión que vos tomas o que el protagonista tome, lleva la historia o tu vida a otra situación, ¿verdad? Digamos que eh, las historias son buenas generalmente cuando los protagonistas toman malas decisiones. Sí, Las claro. las malas decisiones hacen buenas historias. Sí, ¿qué es lo que sucede? Por lo menos a mí me pasa cuando estás viendo una serie, una película o estoy leyendo un relato, un libro y que entonces hay mala decisión, mala decisión, mala decisión y no llegas en nuevo, a mí me desespera y ya no puedo seguirla viendo. Pero una mala decisión que te
gire la historia hacia un lado y que esa mala decisión genere otra cosa, me parece una buena opción. Pero cuando es constante, 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 por lo menos a mí sí me aburre. Ahora, pensando en otra cosa, o siguiendo dentro del cuento, sí hay, creo yo, una situación, como hablábamos, bastante picaresca dentro del cuento. Y hay una total declarada búsqueda de coquetería de parte del chato este, y también de la boticaria, pues no rechaza en ningún momento esto. Claro, sí, sí. Y la segunda vuelta, que es cuando ya se despierta el marido, pues vos crees que se hunde más en la desesperación, porque hasta llora al final, si mal no recuerdo, por el Sí, hecho sí, de ya no continuar con esto. sí, el cuento juega, digamos, con lo que le sucede a casi, nos sucede a casi todo el mundo. Eh, la boticaria está aburrida, no sabe exactamente qué necesita, pero necesita que suceda algo. Llegan estos dos tipos y hacen que suceda algo. Ese algo que sucede en realidad fue bueno porque mientras ellos están en la práctica, ella no está pensando en el aburrimiento, lo dice el cuento. Ella no está pensando en el aburrimiento, está pensando solo en el momento. O sea, ese deseo que ella tenía al inicio se cumple en cierta manera cuando ella está interactuando con los dos tipos que quieren. Pero la necesidad de que fuera algo más, que no iba a concretarse, es lo que a ella le amarga. ¿No? Que ella necesitaba que se concretara algo más que un simple, que una simple coquetería del momento. ¿No? Entonces, al final es como un poco la tragedia de ella, que quería salir del entorno donde está y al final se da cuenta que sigue estando atrapada en un lugar donde no quiere estar. ¿No? Sí. Ahora, como el- la vena de querer contar historias no la puedo dejar de tener a flor de piel. Solo como comentario, te das cuenta el momento en el que el relato cambia totalmente su tónica, y que hay un par de acciones ahí que son las que nos la dan, ¿verdad? Cuando le ofrece vino y los dos se quitan el sombrero y lo dejan a la par, y se abren básicamente a confesar a lo que realmente habían llegado, porque dejan de ser, o sea, son totalmente y descaradamente honestos, que al final a llegar la verían, ¿no? Sí, de hecho, alguna vez vi un documental así de eso de Nat Geo, donde mencionaban y definían al alcohol como lubricante social. Ajá. Esa palabra me fascinó porque es cierto, o sea, Chekhov introduce aquí el vino y entonces te dice, por eso está más, por eso habla más y por eso se van a coquetear, ¿va? Porque ya entró en cuenta ese lubricante social que hace que las personas olviden un poco digamos, el comportamiento social permitido o aceptable y ya empiecen a divagar un poquito más en otras cuestiones aquí más sensuales, como decirlo. ¿Y será que en determinado momento la atracción de la boticaria por los dos señores estos, porque al final pareciera que son extranjeros o foráneos, por decirlo de alguna forma, no son del pueblo? ¿Vos crees que por ahí viene la atracción de ella hacia ellos? De hecho, lo más probable es que sí, porque sucede que en cuanto al instinto de reproducción, eh, el humano prefiere algo foráneo, digámoslo así, o no tan cerca, porque si está cerca serían más como los primos o los familiares de la zona, y comienzan a reproducirse con alguien de afuera implica, como decían, ahora no, ahora creo que, ¿cómo se llama? Que es, como decían, algo de mejorar la raza. Me parece que era una cosa así, una frase, es una frase realmente racista, pero en este caso lo que sucede es que se mejora digamos, al reproducirse con alguien foráneo, digamos, o extranjero, se favorece la supervivencia de la descendencia. Sí,
Algo leía yo recientemente también el hecho de que eso pasó, por ejemplo, con mucho de la realeza, que algunos, la realeza por estarse mezclando dentro de ella misma y los genes y la escogencia de los genes y demás, y a uno de los reyes que pues tenía labio leporino, que no podía caminar, etcétera, etcétera. Entonces En sí, fin, tiene razón, el instinto natural de buscar a alguien foráneo de la misma protección natural para, pues, no conjugar los mismos genes y lo de mejorar la raza, pero o sea, al final está orientado a no tener los mismos genes, sino traer taras, ¿verdad? sí, sí, sí. De hecho, sucede aquí en estos países con las familias ricas que se mezclan entre ellos y al final empieza el mismo problema de la realeza eh, europea, ¿no? Sí, y por eso es que tanta gente idiota que nos está gobernando, ¿sí? Pues. A eso no iba, pero puede ser una de las tantas causas. Bueno, el chascarrillo político en los tiempos en los que estamos creo que es invariable. Al final, el reírnos de las desgracias creo que es una situación natural del ser humano y el guatemalteco la tiene bastante arraigada, ¿no? Sí, digamos, el humor es una forma de decir cosas que no dirías en serio. Exacto, exacto. Eh, Bueno, el humor y el sarcasmo son, digamos, lugares seguros en los que puedes decir muchas cosas que no podrías decir abiertamente o digamos, seriamente. sí, sí. Para ir terminando, ¿vos crees que hay algo que no platicamos, algo que no te pregunté, algo que no comentamos, que quisieras platicar? Bueno, cuando platicamos acerca del cuento a escoger, en un inicio había pensado Bolaño, Sí, porque Bolaño fue el último escritor de cuentos que me voló la cabeza. Digamos que a todos nos vuela la cabeza ciertos autores, generalmente los que crecimos leyendo en los 80s y 90s. Empezamos con Cortázar, con Poe, con Borges y todo esto nos volaron la cabeza en su tiempo, ¿no? Entonces, y lo que sucede es que a estos autores como Chekhov o Poe llegamos porque alguien hizo una traducción al español, ¿no? Pero a autores como Borges, Cortázar y Bolaño llegamos en la lengua en que ellos originalmente escribieron y podemos aprovechar, si uno tiene digamos, como la vena de escritor, podemos aprovechar otros recursos que utilizaron, lingüísticos que ellos utilizaron, que no sabemos hasta qué punto son una licencia de los traductores de, de Chekhov y Poe. eh, si nosotros, bueno, vimos esto en este cuento, no sabemos, a veces, dependiendo de qué situaciones, no sabemos si es algo que pensó Chekhov o es algo que tradujo que tradujo el traductor en cuanto a como decía mi abuelo, en medio de su propia tontera, ¿no? No sabemos cuánto es de autor y cuánto es de traductor. Como platicábamos al inicio, o sea, la traducción que yo leí siempre fue La mujer del boticario, y luego probablemente el título del cuento no era La mujer del boticario, sino El boticario. La boticaria, perdón. sí, sí. Ahora, eh, regresando un poquito para ir ya aterrizando a lo que platicábamos al inicio, ¿extrañas algo de los tiempos de los blogs, de esos que finales de los 90, inicios de los 2000? Tal vez solo que teníamos acceso a trabajos literarios o a veces intentos literarios de la Mara, ¿no? Y ahora en las redes sociales ya no trascienden de igual manera, ¿no? O sea, en ese tiempo los blogs podías leer a alguien que escribía un poema o alguien que escribía un texto narrativo, y eso a las redes sociales nunca llegó. Las redes sociales solo es el estado el que actualizas, ¿no? A veces, en mi caso, yo utilizo para hacer sarcasmo político o una cosa así, pero digamos que el Facebook, el Twitter, que son los medios escritos, o inclusive el Instagram, no tienen
esa amplitud que tenía el blog en cuanto a un texto narrativo de unos, de unos 250 a 500 palabras, ¿verdad? Que generalmente la comunicación de redes sociales es más atómica, más atomizada, ¿no? No es tan, no es un, no es, no hay un poco de tanta densitud como cuando estábamos en la época de blogs. Sí, pero ¿vos crees que Wattpad estaría supliendo eso? ¿Le has entrado al Wattpad, no? No, la verdad es que no. No, no. He publicado en Wattpad y sí sé que he leído un par de textos de Wattpad. Em, Probablemente lo que sucede es que nosotros llegamos a Wattpad no con la misma juventud de que llegamos a los blogs, ¿no? Y por eso no lo podemos aprovechar tanto, ¿no? Pero no, sí he visto que en Wattpad hay mucha literatura juvenil y eso me parece bastante, eh, ¿cómo se dice? Alentador en cuanto a que hay jóvenes que están creando ahora, ¿no? Pero probablemente como el Internet es tan amplio, no, ahí no llegamos algunos para entender ese contexto. Sí, sí, yo lo veo mucho en mis hijas, y mis hijas se han acercado bastante ahí, y sí, creo que tenés razón. Generacionalmente llegamos tarde al Wattpad, y quizás lo que nosotros teníamos en su tiempo en los blogs es lo que tienen ahora en el Wattpad. Sí, Entonces, suena lógico, sí, sí. bastante lógico. En- ¿Qué te parece entonces si antes de despedirnos pasamos a los anuncios parroquiales? Sí, sí. La siguiente semana es la Filgua, esperamos verlos a algunos por ahí, pero me interesa que nos contés porque vos has, desde cuando yo tuve el stand también ahí, vos ya estabas en eso y seguís en el stand. Entiendo que vas a estar esta semana en Filgua. Filgua es del 6 al 16 de julio y vamos a estar con otros compañeros ahí en el stand 145. El stand se llama Autores Editores y digamos que la lógica del stand es que aceptamos a todos los autores autopublicados, pequeñas editoriales que no tengan alguna sede o que no estén vendiendo sus libros en otros stands. Si, aunque los estén en otros stands, también lo pueden ofrecer en el stand. Y la mecánica es que los autores no tienen que llevar sus libros en los primeros días. Estamos hablando de que nos lo lleven el mismo viernes o el sábado, que tal vez es una fecha más fácil para que ellos puedan llegar. Nos dejan los libros ahí, nosotros los vendemos por ellos y al finalizar FIGO, el domingo 16, pueden llegar y entregamos el corte de caja como que se ha vendido y los ejemplares que no se han vendido. Nosotros manejamos un porcentaje de 80-20, o sea, si vos vendes tu libro a 100 quetzales, nosotros lo vendemos a 100 quetzales, 80 son para vos y 20 son para los gastos del stand. Y vamos a tener dos personas que va a haber siempre una persona de fijo ahí que va a ganar un sueldo por estar ahí. Eh, para pagar esos gastos y algunos gastos de como parqueos y de nosotros y todas esas cosas van a salir de esa situación. Generalmente lo que hemos visto, hemos estado en Firewall 2018, que fue la primera vez que tuvimos ese stand, hemos visto que un autor vende entre 5 y 10 ejemplares de su libro en toda la Firewall. Y hemos visto también que el autor que más vende es el que llega ahí a ofrecer su libro. Y a veces parece que a los autores no les gusta escribir o nos gusta escribir, pero parece que no nos gusta vender, ¿no? Entonces, pero el autor eh, que quiera darle, ¿cómo se llama?, vida a sus textos afuera de su círculo generalmente de amigos, la Filgo es una buena oportunidad en decirle, mire, si usted está interesado en narrativa o está interesado en poesía, yo tengo este libro, considérelo. Y a veces el simplemente hecho de ofrecerlo hace que haya una oportunidad de venta. Y la gente, a pesar de que decimos que en Guatemala no leen libros de autores guatemaltecos y que
no hay un mercado. Lo que hemos visto ahí es que no es un mercado que digamos, del que vos vas a ser famoso o qué sé yo, ¿va? Pero hay gente que aprecia tu esfuerzo, que compra tu libro y que después de que compra tu libro, lo lee, ¿va? Que ese es creo que el último fin de cualquiera de los que escribimos. Y no sé si tu editorial Adverbio es lo tuyo, ¿va? Sí, ¿Vas a estar en algún stand? no, no. Al final nosotros, este esfuerzo de la editorial es como continuación de lo que en algún momento fuimos. eh, Publicamos, al final fue para autopublicarnos que fundamos la editorial. ¿No? Publicó Renato Hueso, Rodrigo Pérez Nieves, se me olvida, teníamos un colectivo llamado Histéresis y de ahí salió Espérese, se parece. la idea, ¿sí? Pero de ahí quedaba más en reuniones y demás y me pareció bueno honrar el título del editorial a la hora de hacer el podcast, pero me parece, vamos a estar por ahí visitándonos. La Filgua siempre es un punto de encuentro para ver qué hay de nuevo, para Sí, seguro. saludar y compartir con gente a la que tiene las mismas aficiones que nosotros, que es la lectura al final, ¿no? Sí, sí, sí. Llévate los libros que tengas ahí los hacemos circular, los ofrecemos en las redes y todo eso. Y los tenemos ahí su espacio especial. Me llega, le voy a hablar a los demás. Entonces, eh, con esto nos despedimos. No se olviden de suscribirse, de darle al botón de like o las estrellitas o en el reproductor que ustedes tengan para que les salgan las alertas de cada vez que se publica un nuevo episodio. Eh, Gracias, Master. Ha sido un gusto Entonces, platicar con vos y como Felipe, siempre lo digo, eh, creo que siempre los que más disfrutan de esto somos los dos que estamos hablando acá. Esperaría que los otros se la disfruten de la misma manera y quedamos siempre pendientes. Un abrazo. órale, mucho gusto.